El estruendo de las explosiones resonaba en el aire, envolviendo el paisaje en un manto de caos y desolación. Habíamos sido enviados a una región marcada por el conflicto actual, donde el caos había dejado cicatrices profundas en sus habitantes. Nuestra misión era rescatar a un grupo de rehenes que habían sido capturados por un grupo de personas que trabajaban para la maña. Sabíamos que no sería fácil, pero lo que encontramos superó nuestras peores pesadillas. El pueblo donde se encontraban los rehenes estaba en ruinas. Las casas desmoronadas y vacías parecían gritar las historias de las vidas que una vez habitaron allí. Mientras avanzábamos, el silencio era abrumador, solo interrumpido por el crujido de los escombros que se escuchaban bajo nuestras botas. Era una sensación inquietante, como si el lugar estuviera atrapado en un estado de espera, esperando que algo más sucediera. Recibimos información de que los rehenes estaban en un edificio en el centro del pueblo. Nosotros nos acercamos cuidadosamente, comunicándonos en susurros, conscientes de que el enemigo podía estar a la vuelta de la esquina. Pero a medida que nos acercábamos, algo extraño comenzó a suceder. Empecé a escuchar murmullos, como si las paredes mismas emitieran lamentos. Era una mezcla de voces, algunas suplicantes, otras enojadas. Intenté ignorarlo. Tal vez era la tensión del momento o la falta de sueño, pero los murmullos se intensificaron, llenando mi cabeza de una cacofonía que me distraía de la misión. Cuando llegamos al edificio, la puerta estaba entreabierta. Entramos con precaución, el sonido de nuestras armas resonando en el aire pesado. La habitación estaba oscura y el aire olía a humedad y descomposición. Al encender nuestras linternas, lo que vimos fue casi insoportable. Los rehenes estaban ahí, visiblemente traumatizados, pero lo más inquietante fue el ambiente que nos rodeaba. Era como si el lugar estuviera impregnado de desesperación y sufrimiento. Mientras los liberábamos, un grito desgarrador resonó en la sala. Miré a mi alrededor confundido. Nadie más parecía haberlo escuchado, y los rehenes estaban demasiado aturdidos para reaccionar. Sin embargo, el sonido se repitió, esta vez más cerca. Era una mezcla de dolor y angustia, y cada vez que lo escuchaba, un escalofrío recorría mi espalda. Intenté mantener la calma, enfocándome en nuestra misión, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Finalmente logramos liberar a las personas y comenzamos a evacuar, pero mientras salíamos, yo sentí una presencia detrás de mí, como si alguien o algo nos estuviera siguiendo. Me giré rápidamente, pero no había nada, solo el eco de nuestros pasos que resonaban en la oscuridad. A medida que corríamos hacia la salida, la sensación de ser observados se intensificó. Mis compañeros también parecían inquietos, mirándose unos a otros, con expresiones de confusión y miedo. Una vez fuera llevamos a los rehenes a un lugar seguro, pero la experiencia en el edificio nos había dejado marcados. Muchos de nosotros no podíamos dormir, atrapados en pesadillas que nos llevaban de regreso a aquel lugar. Las voces seguían resonando en nuestras cabezas, y el eco de los gritos se convirtió en un fantasma que nos sigue. Con el tiempo, algunos de mis compañeros comenzaron a hablar sobre lo que habían sentido. Había una sensación compartida de que el lugar estaba más allá de lo físico, como si el sufrimiento de aquellos que habían estado allí antes aún permaneciera atrapado en el tiempo. Yo sé que esto que pasamos no fue una fantasía, es una realidad cruda que se adhiere a nuestras vidas y que nos ha tocado vivirlo en más de una ocasión.
Bien dicen que a veces hay que tenerle más miedo a los vivos que a los que ya no están con nosotros de manera física. Mi nombre es Raúl y pertenezco al comando de los murciélagos. Aquel día, el ruido de los motores retumbaba en la carretera, un eco ensordecedor que contrastaba con el silencio tenso en el aire. De repente, un grupo armado apareció de la nada, sus rostros ocultos tras pasamontañas y con sus armas en mano. Mi corazón latía con fuerza, mientras ordenaba a mi unidad mantenerse alerta. Los gritos llegaron primero, seguidos del retumbar de disparos que se mezclaban con el olor a pólvora. Mi mente se enfocó. Debíamos movernos rápido. Yo tomé cobertura detrás de un vehículo volcado, la adrenalina fluyendo por mis venas. Todo era un absoluto caos. Compañeros caían, disparos silbaban a mi alrededor. El miedo era latente. Instantáneamente reaccioné apuntando mi arma, enviando ráfagas hacia el enemigo. La tensión era palpable. La vida y la muerte se daban la mano en cada segundo que pasaba. Recuerdos de mi familia me atravesaron la mente y un impulso que reforzaba mi determinación. El enfrentamiento se alargó. Cada disparo era una respuesta a su agresión. Yo escuché a mi sargento gritar órdenes, intentando organizar el fuego cruzado. La realidad es que no había tiempo para pensar. Todo era puro instinto. Uno de esos criminales se desplomó y el grito de su dolor cortó el aire. El sonido del plomo cruzando el espacio, el eco de la lucha, todo era una sinfonía de dolor y resistencia. En un momento de distracción, un compañero cayó a mi lado, su líquido vital manchando el asfalto. El horror de todo eso me envolvió. ¿Cuántos más tendríamos que perder? ¿Cuántos más podríamos soportar con esta alma desgarrada por el caos sin sentido? Pasaron aproximadamente una media hora, cuando la confrontación terminó dejando cuerpos por ambos lados sintiendo el peso de su pérdida. Caminé entre los escombros, la realidad del deber pesando sobre mis hombros. Este era mi mundo ahora, un campo de batalla que nunca elegí, pero que defendía con todo mi ser. El eco de aquel día quedó grabado en mi memoria, un recordatorio de que la vida es frágil y la lucha a menudo es todo lo que tenemos, porque como sabrán, el terror, ese terror, no es para cualquiera. Hace unos años fui un gafe. Les quiero platicar cuando me tocó investigar un pueblo abandonado en las montañas, donde se rumoraba que se habían producido actividades inusuales. Como parte del equipo de operaciones especiales, habíamos estado entrenando para situaciones extremas, pero nunca imaginé que nos enfrentaríamos a algo tan desconcertante. El día comenzó con un cielo gris y nublado, un presagio de lo que estaba por venir. Al llegar al lugar, la atmósfera cambió drásticamente. El vehículo se detuvo frente a la entrada del pueblo, y lo primero que noté fue el silencio abrumador. La naturaleza había reclamado gran parte de la zona. Las casas estaban cubiertas de hiedra y enredaderas, y el viento parecía susurrar secretos que no estábamos preparados para escuchar. ¿Listos?, preguntó el sargento Torres, mientras bajábamos del vehículo. Todos asentimos, aunque el nerviosismo era palpable. Habíamos escuchado historias sobre el pueblo, leyendas de brujas, rituales oscuros y desapariciones inexplicables. A pesar de que mi lógica intentaba desestimar tales relatos, había algo inquietante en el aire. Comenzamos a explorar las ruinas, moviéndonos con precaución. Las primeras casas que inspeccionamos estaban vacías, llenas de polvo y desolación. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos observándonos.
y cada crujido bajo nuestros pies resonaba como un eco en la soledad. En el aire había un olor a humedad y descomposición, como si el pueblo mismo estuviera tratando de recordarnos que había estado vivo. A medida que avanzábamos, encontramos un antiguo edificio que parecía haber sido una iglesia. La puerta estaba entreabierta y una extraña sensación de inquietud me invadió al cruzar el umbral. El interior era oscuro y frío, con los restos de bancos de madera cubiertos de polvo. En el altar había una serie de velas derretidas, como si alguien hubiera estado allí recientemente. «Esto es raro», murmuró uno de nuestros hombres. «¿Por qué habría velas aquí si el lugar ha estado abandonado durante años?». Su pregunta flotó en el aire, y la respuesta quedó atrapada en nuestras gargantas. Continuamos explorando, y pronto llegamos a una casa más grande, con un jardín que había sido descuidado. En el centro del jardín había un círculo de piedras, y en su interior algo que parecía ser un altar rudimentario. El sargento se acercó examinando las piedras con atención. «Esto no es normal», dijo, con una voz baja y tensa. «Parece un lugar de rituales». Mientras observábamos, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que algo no estaba bien, como si estuviéramos siendo observados. La sensación de ser intrusos en un lugar que no nos pertenecía era abrumadora. Decidimos seguir adelante, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero, una ráfaga de viento helado pasó a través de nosotros, dejando un rastro de inquietud. Luego escuchamos susurros distantes que parecían venir de todas partes. «¿Escucharon eso?», preguntó el sargento, con su rostro pálido. Todos asentimos y la sensación de miedo se intensificó. «Es solo el viento», intenté convencerme, pero mis palabras sonaron vacías. La noche comenzó a caer y la luz del sol se desvanecía, dejando el pueblo en una penumbra inquietante. Decidimos que era hora de regresar al vehículo y salir de allí, pero mientras nos retirábamos, una sombra apareció en el borde del bosque. Era una figura alta y delgada, con una capa oscura que se movía con el viento. «¿Qué es eso?», preguntó uno de mis compañeros, con una voz temblando. La figura se movió lentamente hacia nosotros, y mi instinto me decía que debíamos correr, pero no podía apartar la vista de la sombra. Parecía estar flotando sobre el suelo. «¡Retrocedan!», gritó el sargento, y todos comenzaron a dar un paso atrás, pero la figura se acercaba y los susurros se volvían más claros, como si alguien estuviera recitando un hechizo. La atmósfera se volvió pesada, y el aire se volvió denso, casi irrespirable. En un momento de desesperación decidí que teníamos que actuar. «¡Alarma!», grité, mientras levantaba mi rifle, pero el sargento me detuvo, su mano firme en mi brazo. «No dispares, no sabemos qué es». Su voz era un susurro, pero había una determinación en sus ojos. La figura finalmente emergió de las sombras, y pude distinguir un rostro. Era una mujer con ojos oscuros y profundos, que parecían atravesar mi alma. Su presencia era inquietante, y el pánico se adueñó de mí. «¿Qué quieren?», preguntó con su voz resonando en el aire como un eco lejano. Las palabras se me escaparon, y el sargento, en un intento por recuperar el control, dio un paso adelante. «Estamos aquí por la seguridad del pueblo. No queremos hacerle daño». La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amable. Había algo en su expresión que me decía que conocía secretos que nunca entenderíamos. «Este lugar no es lo que parece», dijo con tono suave. «Las historias que han oído son solo la superficie de lo que realmente ocurre aquí». Mis compañeros y yo intercambiamos miradas. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiéndome vulnerable. La mujer inclinó la cabeza como si estuviera evaluando nuestra presencia. Justo en ese momento un grito desgarrador resonó en el aire,
y todos nos sobresaltamos, y en ese momento la mujer desapareció. «Debemos irnos», grité, y el sargento asintió. Comenzamos a retroceder sin apartar la vista de la mujer, que parecía inmóvil. Al llegar al vehículo, el aire estaba cargado de una inquietante energía. Nos subimos rápidamente y el sargento arrancó el motor con manos temblorosas. Nunca supimos quién era ella, pero mucha gente dice que era una bruja. Era una noche densa y oscura en un rincón olvidado del país, donde la ley y el orden parecían ser solo palabras vacías. Formaba parte de un equipo de operaciones especiales, un grupo de élite que había sido enviado a esta zona para desmantelar una red del narcotráfico que había crecido como una sombra en la oscuridad. La misión era clara: infiltrarnos, observar y, si era posible, capturar a los líderes de la organización. Nos encontramos en una pequeña aldea, donde el miedo y la desconfianza flotaban en el aire. Los habitantes parecían estar al tanto de todo, pero se mantenían en silencio, como si un pacto de no agresión hubiese sido sellado. Las casas de barro y techos de palma se alineaban en la calle principal, y el murmullo de la vida cotidiana se sentía distante y frío. El capitán Ruiz, un veterano curtido en 1000 batallas, nos reunió en un rincón oscuro del campamento improvisado. «Sabemos que van a mover un cargamento esta noche. Seguramente lo llevarán a un punto de encuentro en las afueras de la aldea. Necesitamos actuar rápido y con precisión», explicó mientras sus ojos recorrían el grupo buscando determinación. A medida que nos adentrábamos en la noche, la tensión en el ambiente era palpable. La oscuridad parecía engullirnos, y el sonido del viento a través de los árboles era lo único que rompía el silencio. Cada paso que dábamos resonaba en mis oídos, y la adrenalina comenzaba a fluir. Había algo inquietante en la tranquilidad de la aldea. Era como si todos supieran lo que estaba por suceder y estuvieran esperando el desenlace. Al llegar al punto de encuentro, nos escondimos detrás de un grupo de árboles. La luz de una fogata iluminaba el área, y pude ver a varios hombres reunidos, hablando en un tono bajo y urgente. Sin duda eran narcos. Observamos en silencio mientras intercambiaban paquetes envueltos en lonas. La operación parecía ir según lo planeado. Sin embargo, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Algo no estaba bien. «Tenemos que actuar», susurró Martínez, uno de los más jóvenes del grupo. «Si no lo hacemos ahora, se nos escaparán». El capitán asintió y en un instante nos lanzamos a la acción. Comenzamos a acercarnos manteniendo una formación táctica. El corazón me latía con fuerza mientras nos acercábamos. La adrenalina me mantenía alerta. De repente, un grito rompió el silencio. Uno de los narcos había notado nuestra presencia, y el caos se desató instantáneamente. Disparos resonaron en la noche, y las balas silbaban a nuestro alrededor. La oscuridad se iluminó con el destello de las armas, y el sonido del caos se mezclaba con el miedo palpable en el aire. Nos lanzamos al suelo, buscando cobertura mientras la balacera continuaba. En medio del tiroteo, pude ver a uno de los narcos caer, gritando mientras sus compañeros intentaban sacar a los heridos. La escena era caótica, y los gritos de dolor resonaban entre las balas. En ese momento, la realidad de nuestra misión se hizo más clara que nunca. Estábamos en una guerra que no habíamos elegido, enfrentándonos a un enemigo que no mostraba piedad. Con la experiencia de años en el campo, el capitán Ruiz nos ordenó reagruparnos y tomar posiciones estratégicas. La lucha se intensificó y uno a uno de los narcos comenzaron a caer. Pero en medio de ese caos, lo que más me preocupaba era la posibilidad de que hubiera más de ellos ocultos en la oscuridad.
La idea de ser superados me llenaba de ansiedad. Mientras intercambiábamos disparos, logré ver a un hombre que parecía ser el líder. Se movía con confianza entre sus hombres, dando órdenes con una calma inquietante. Decidí que debía detenerlo. Con un par de compañeros nos abrimos paso a través del fuego cruzado, utilizando la cobertura de los árboles. El sonido de nuestra respiración era ahogado por el estruendo de las balas. Finalmente logré acercarme lo suficiente para tenerlo a la vista. En un instante de confusión disparé. La bala impactó en su hombro y él cayó al suelo gritando de dolor. Sentí una mezcla de satisfacción y horror. Había hecho lo que se esperaba de mí, pero el costo de esa victoria se reflejaba en el caos que nos rodeaba. Los narcos, al ver caer a su líder, comenzaron a retroceder, pero no todos estaban dispuestos a rendirse. Algunos de ellos, con una determinación feroz, continuaron disparando, buscando venganza. En ese momento comprendí que estábamos en un juego mortal. No solo luchábamos por la justicia, sino por nuestras propias vidas. La balacera continuó, y el clímax de la noche se tornó sombrío. A medida que los narcotraficantes se dispersaban, el eco de sus gritos y disparos resonaba en el aire. Finalmente, cuando el fuego se extinguió, la escena era desoladora. Los cuerpos yacían esparcidos por el suelo, marcando la brutalidad de la situación en la que nos habíamos sumergido. El amanecer comenzó a asomarse, iluminando la carnicería que habíamos presenciado. Los rostros de mis compañeros reflejaban la mezcla de alivio y horror. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero era un costo que no podríamos ignorar. Cada uno de nosotros llevaba consigo las cicatrices de aquella noche, tanto físicas como emocionales. Regresamos al campamento donde el silencio se sentía ensordecedor. Las luces del amanecer apenas iluminaban nuestros rostros, cansados y marcados por la lucha. La misión había sido un éxito, pero la guerra contra el narco continuaba. El caos y el sufrimiento no se detendría, y nosotros éramos solo una parte de un ciclo interminable. Esa noche aprendí que la lucha no solo se libra en el campo de batalla. Las batallas que llevamos dentro son las más difíciles de enfrentar. La lucha contra el narco es un reflejo de una sociedad fracturada, donde el dolor y la desesperanza son el pan de cada día. Y aunque habíamos ganado ese momento, el caos sigue vigente aún hoy en día. Esto sucedió una noche en la selva de Guatemala. Fue hace unos años, donde mi equipo, parte de las fuerzas especiales, mejor conocida como murciélagos, había sido enviados a una misión de rescate. Un grupo de civiles se encontraba desaparecido y había informes de actividades sospechosas, capturas en contra de su voluntad y tal vez algo más oscuro. Las órdenes eran claras: recuperar a los desaparecidos y neutralizar cualquier amenaza. El helicóptero sobrevoló la zona y la agitación en mi estómago crecía al ver las sombras de la vegetación densa. Sabíamos que el terreno era engañoso. Algunos de los miembros del equipo habían comentado sobre extrañas desapariciones en ese lugar, pero siempre había sido fácil desechar esos rumores como mitos locales. Sin embargo, la selva tiene formas de recordarte que nunca estás solo. Desembarcamos y nos dividimos en dos grupos para cubrir más terreno. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el crujir de ramas y el canto lejano de aves nocturnas. Como líder del equipo, era mi responsabilidad mantener la calma. Avanzamos con sigilo, cada sentido agudizado. Después de varias horas de búsqueda, encontramos algo. Eran huellas recientes. No eran solo de humanos, también
Había marcas de algo más. Las horas siguieron. El aire se tornaba denso y pesado. La tensión entre nosotros era palpable. Y, aunque éramos hombres entrenados para enfrentarnos a lo peor, la incertidumbre comenzó a calar hondo. En la distancia, una figura apareció entre los árboles. Un hombre, sucio y harapiento. Al acercarnos, sus ojos mostraron pánico al ver nuestras insignias y uniformes. «Ellos no están solos», murmulló. No pude entender del todo, pero una sensación fría recorrió mi espalda. Él afirmó que había otro grupo, algo que lo acechaba. En su relato, las palabras fluyeron entre sollozos. Algo oscuro había tomado a los desaparecidos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Aceleramos el paso hacia la dirección del sonido. Cuando llegamos, la escena que se desplegó entre nosotros era más de lo que habíamos anticipado. Un campamento improvisado. Vimos una hoguera humeante y figuras danzando alrededor de ella. A medida que nos adentramos, pudimos distinguir más detalles. No eran simples personas. Había una aura macabra, rituales verdaderamente inquietantes. Nos ocultamos tras unos arbustos y observamos. En el centro, una figura encapuchada parecía liderar la ceremonia. Todos llevaban algún tipo de amuleto en el cuello. Apenas podíamos entrever lo que estaban haciendo, pero el aire estaba impregnado de un hedor extraño, una mezcla de humo y algo más putrefacto. Las convicciones racionales de mis compañeros comenzaron a desvanecerse con cada segundo que pasaba. Fue entonces, en un momento de tensión, que uno de mis hombres, un querido amigo, se adelantó sin pensar. Quizás la adrenalina lo llevó a actuar. Antes de que pudiera detenerlo, una sombra emergió de la oscuridad. Algo salió disparado hacia él. Era una figura delgada, de movimiento escalofriante, que desató el caos. El grito de mi compañero resonó en la selva y nos lanzamos al rescate. Mis piernas corrían más rápidas que nunca. La confusión reinaba a nuestro alrededor. Gritos, disparos. La penumbra se tornó un torrente de fuego y sombras. Nos enfrentamos a esos seres extraños, no solo humanos, sino criaturas que retorcían sus cuerpos en formas imposibles. Junto a los hombres con amuletos, parecían pertenecer a otro mundo. Logramos recuperar a algunos de los desaparecidos, pero no sin bajas. Mi amigo fue herido de gravedad. Cuando finalmente logramos escapar, un sentimiento de incomprensión me invadió. ¿Qué habíamos enfrentado? La experiencia nos dejó marcados de por vida. El terror estaba en nuestras mentes. La imagen de aquellos seres y el susurro del hombre que alertó de lo que se echaba aquel lugar, eso hizo que se convirtiera en una parte de nosotros. Nunca se volvió a hablar de aquella misión. En las sombras de mi mente, sin embargo, quedó grabada aquella pequeña ventana hacia otro mundo, porque créanme, todo eso existe. La noche envolvió al bosque en una oscuridad casi tangible, cortada solo por la tenue luz de las linternas que llevábamos. Éramos un grupo de fuerzas especiales, conocidos como murciélagos, desplegados para una misión de rescate en una zona montañosa. Esto en una región donde los rumores de desaparecidos se habían vuelto un eco perturbador entre los habitantes del lugar. Lo que debería haber sido una operación de rutina, pronto se tornaría en un infierno del que ninguno de nosotros estaba preparado para escapar. La última señal de vida que habíamos recibido provenía de una pequeña aldea, donde una familia había desaparecido sin dejar rastro. Las historias que circulaban hablaban de luces extrañas, estas en el cielo, y sonidos que parecían provenir de otro mundo.
Al principio lo tomamos como leyendas urbanas, diseñadas para asustar a los niños, pero conforme nos adentrábamos en el territorio, la tensión se hacía palpable. El lugar estaba silencioso, un silencio que nos inquietaba. El único sonido era el crujir de las hojas bajo nuestras botas y la respiración entrecortada de mis compañeros. Después de horas de patrullaje, encontramos la primera señal: una cabaña en ruinas, con el portón abierto, moviéndose ligeramente con el viento. La atmósfera se tornaba espesa y un frío antinatural comenzó a arraigarse entre nuestros huesos. «Ingresamos en pareja», ordenó el capitán. «Tengan cuidado». Entramos en la cabaña, las linternas atravesando la penumbra, revelando paredes cubiertas de extrañas marcas, como si alguien hubiera intentado marcar algo en un idioma que no se conocía. Justo en el centro, un viejo asiento de madera desgastada por el tiempo. Mis sentidos estaban al límite. Mis instintos gritaban que algo no estaba bien. El aire olía a moho y un toque de metal. No era solo el ambiente, había una sensación de ser observado. De repente, uno de mis compañeros Morales gritó. Lo encontramos en el suelo palpitante con sus ojos desorbitados. Vi algo en la ventana», dijo, con su voz quebrada. Nadie le creyó. Uno por uno lo desacreditaron. Se trataba de la presión. Ya llevábamos horas en la misión y la tensión comenzaba a pasarnos factura. Pero no podíamos quedarnos ahí. La orden fue avanzar y así lo hicimos. Mientras nos retirábamos, algo cambió. Las sombras de los árboles parecían moverse, como si fueran seres humanos tenues que se burlaban de nosotros. La noche se tornaba aún más densa. Para ese momento, varios de mis compañeros estaban visiblemente alterados. Empacamos lo que pudimos y nos dirigimos a las colinas cercanas, donde se había visto la última señal de la familia que había desaparecido. A medida que nos acercamos al lugar, comenzamos a escuchar murmullos lejanos, ecos que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No eran gritos ni llantos, más bien unos lamentos perdidos que resonaban en nuestros corazones. La sensación de ser observados explotó en mi pecho. Finalmente llegamos a un claro. Al centro, una escena desconcertante. Figuras borrosas vagando. Eran como sombras danzantes. Se veían humanas, pero sus caras eran solo formas distorsionadas, casi como si estuvieran hechas de niebla. Nos quedamos inmóviles, hipnotizados y aterrados a la vez. «¿Qué demonios?», alguien murmuró. Nadie respondió. En mi mente cuestionaba si realmente estábamos viendo lo que veíamos, o si era nuestra mente jugando trucos por el estrés acumulado. Sin embargo, no podía negar la terrorífica realidad. Una de las figuras se estaba acercando. En ese momento todo parecía detenerse. Instintivamente saqué mi arma. No dispararía si no era necesario, pero la sensación de amenaza se hacía cada vez más fuerte. Entonces la figura se detuvo. Lo que parecía ser un rostro en blanco se transformó en la cara de uno de los desaparecidos. Era un infante, con ojos vacíos que suplicaban ayuda. Sin poder controlarlo, un grito se me escapó de los labios. Los murmullos aumentaron. El aire se tornaba denso y la energía en el ambiente se volvía electrizante. En un abrir y cerrar de ojos, todo se desvaneció. Las figuras desaparecieron como humo. Mis compañeros estaban congelados. Estaban aturdidos y de un momento a otro comenzó el caos. Nos movimos rápidamente, empujando nuestra ansiedad al hacer lo único que nos quedaba: salir de ese lugar. Cuando finalmente llegamos a la base, estábamos traumatizados, con historias que no nos atrevíamos a contar. Las luces del campamento iluminaban la oscuridad
que había llenado nuestras almas. Al día de hoy, eso que pasamos fue algo que me sigue impactando y a la vez me deja un poco triste, pues de la familia ya no supimos nada. El calor del sol golpeaba sobre el asfalto, un manto pesado que hacía que el aire reverberaba como si estuviera vivo. Estábamos en una ruta secundaria del país, un marcador de la realidad que a veces se sentía como un terreno olvidado. El sonido del motor del vehículo resonaba en mis oídos mientras nos dirigíamos a un punto de vigilancia. La camaradería entre mis compañeros era palpable, un hilo de risas y bromas que trataba de alivianar la tensión, pero en mi interior la inquietud no me dejaba en paz. De repente, el sonido metálico de un disparo rompió la atmósfera. El latido de mi corazón se aceleró. El vehículo se detuvo bruscamente y el aire se volvió espeso de tensión. ¡Fuera, fuera, fuera!, gritó mi sargento, y en un abrir y cerrar de ojos, estábamos todos fuera, con rifles en mano. Miré a mi alrededor y vi la escena. Un grupo de hombres armados se acercaba rápidamente, esto en una camioneta, el brillo de sus armas reflejando la luz. Sabíamos de inmediato que no eran amigos. El aire explotó en una cacofonía de balas y gritos. Instintivamente me agaché, buscando cobertura tras el vehículo. Los disparos resonaban a mi alrededor, y el humo del asfalto ardiente se mezclaba con el polvo que levantaban mis compañeros al correr. Sentí el aliento de la muerte en la nuca, un recordatorio crudo de la fragilidad de la vida en esos instantes. No había tiempo para el miedo, solo la adrenalina y el entrenamiento. ¡A la izquierda! ¡Cubran el flanco!, rugió mi sargento. Yo apunté hacia la camioneta en movimiento, y antes de que pudiera pensar dos veces, apreté el gatillo. Balas salieron del cañón como si tuvieran vida propia. Sabía que no podía dudar. La camioneta pareció tambalear, y uno de los hombres se desplomó dentro de ella, pero no se detuvieron. Los gritos de mis compañeros se mezclaban con el sonido ensordecedor de la balacera. Pude ver a un soldado caer, un impacto letal. Su grito de dolor apenas se escuchó sobre el caos. El mundo se volvió difuso a mi alrededor, y cada segundo parecía una eternidad. Avancé con el corazón a mil, buscando una posición más ventajosa. La estrategia se desdibujaba, el caos reinaba. Disparar, avanzar, cubrir, era un ciclo interminable. En un instante sentí una ráfaga de dolor en mi brazo. Caí de rodillas. El rifle se deslizó de mis manos. El líquido vital manaba caliente y espeso. Miré hacia atrás. Mis compañeros seguían luchando, pero la imagen del líquido vital y el horror despertaron algo primitivo dentro de mí. No podía dejar que esto acabara así. Con un esfuerzo sobrehumano me levanté apoyándome en un árbol cercano. Concentré mi mirada en el grupo de hombres, más cerca, más descarados. Sabía que debíamos mantenernos unidos. Cada vida contaba. Volví a levantar mi arma. ¡Fuego de cobertura!, grité con todas mis fuerzas. Mi voz era un ancla en medio del torbellino. Mientras disparaba miré a mis compañeros a los lados, cada uno luchando con sus propios demonios. Algunos en línea de fuego, otros gritando por ayuda. El sudor me escurría por la frente, mezclándose con el líquido vital que ahora cubría mi brazo. No podía rendirme, no podía dejar que el miedo me venciera. Finalmente lo vi, un hombre con mirada fría que se acercaba. Era el líder del grupo. Su arma era más que un simple objeto. Era un símbolo de todo lo que representaba el terror y el caos en ese lugar desolado. Cerré los ojos un segundo y apreté el gatillo con decisión. El eco fue ensordecedor y, con un retumbo, el hombre cayó al suelo. En ese momento una especie de calma me invadió.
Nuestras fuerzas llegaron justo a tiempo para reforzar nuestra posición. El grupo criminal comenzaba a desbandarse. Habíamos resistido, pero a un alto precio. Miré a mi alrededor y la escena era admirable y devastadora. El olor a pólvora aún estaba en el aire, junto a un silencio que seguía resonando en mis oídos. Yo caí de rodillas. La adrenalina se disipó y el dolor regresó con fuerza. Mis compañeros estaban allí. Algunos habían caído y otros estaban heridos, pero habíamos sobrevivido. El campo de batalla era un desierto de sombras y realidades crudas. Esto que ha sucedido, para mí es un recordatorio de que el combate no solo es físico. Es un juego psicológico donde nadie sale realmente victorioso y donde el terror definitivamente se respira en el aire. Aún recuerdo aquella noche en particular. Era demasiado silenciosa. Estábamos en la costa de Veracruz, donde una misión de nosotros, el Comando X, se había programado para la madrugada. Habíamos recibido información sobre un posible contrabando de armamento, esto en una isla cercana, y nuestro objetivo era infiltrarnos, obtener pruebas y neutralizar cualquier amenaza. Como miembro de esta unidad, sabía que cada misión traía consigo un riesgo, pero esta vez había algo en el aire que me inquietaba. Nos trasladamos en un pequeño bote, cubiertos por la oscuridad de la noche. El sonido del motor apenas rompía el silencio, y la brisa marina traía consigo un aroma salado que me recordaba a casa. Mientras nos acercábamos a la isla, encendimos nuestras linternas de manera controlada para no llamar la atención. La costa estaba desierta y la vegetación densa se alzaba como un muro impenetrable. Al desembarcar la tensión era palpable. Nos movimos con sigilo, siguiendo un camino trazado en el mapa que habíamos estudiado. La misión parecía ir según lo planeado, hasta que de repente escuchamos un ruido inusual, un susurro, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Yo miré a mis compañeros y sus rostros reflejaban la misma confusión y también la preocupación que se sentía en ese momento. No había señales de vida en la isla, pero esa voz parecía provenir del interior de la misma. Decidimos investigar, y a medida que nos adentrábamos, el ambiente se tornaba extraño. La luz de la luna se filtraba a través de las copas de las palmas, creando sombras que danzaban a nuestro alrededor. El susurro se volvía más intenso, y aunque intentábamos racionarlo con algún producto de la tensión, la sensación de ser observados era innegable. La naturaleza parecía en calma, pero había una vibración en el aire que nos ponía en alerta. Finalmente llegamos a un claro donde nos encontramos con una antigua construcción en ruinas, paredes desgastadas y cubiertas de musgo, como si el tiempo hubiera olvidado este lugar. En el centro había un altar, y sobre él, un objeto brillante que capturó nuestra atención. Nos acercamos cautelosamente, pero antes de que pudiéramos examinarlo, el susurro se convirtió en un grito unificado que reverberó en el aire, y en ese instante, una sombra emergió de entre esas palmas. Era una figura oscura, imposible de distinguir, pero la presencia era abrumadora. Nos detuvimos en seco, incapaces de movernos. La figura parecía comunicarse con nosotros, no a través de palabras, sino de una energía palpable que nos envolvía. En ese momento, comprendimos que estábamos en un territorio que trascendía nuestra misión original. El grito se desvaneció, y la figura se desvaneció con él. Sin pensarlo decidimos retirarnos. La misión había tomado un giro inesperado, y había algo en aquella isla que no podíamos comprender. Regresamos al bote, todos en silencio, el peso de la experiencia recayendo sobre nosotros.
Al regresar a la base informé sobre lo sucedido, pero decidí omitir el detalle del susurro y la figura. No quería que pensaran que había perdido la cordura. Sin embargo, esa noche quedaría grabada en mi memoria, y es por ello que les comparto esta situación que vivimos. Recuerdo ese día. Mi unidad y yo teníamos la misión de patrullar una de las carreteras más peligrosas de la región. Sabíamos que esa franja de tierra era un territorio de disputa, un campo de batalla encubierto, donde bandas criminales luchaban por el control del tráfico de sustancias y de personas. El sentido de gloria y honor que habíamos aprendido en la academia militar parecía extinguirse en el aire pesado que se respiraba. El motor del vehículo respiraba firme, pero había una tensión palpable en el ambiente. Miré por la ventana y vi la desolación, árboles marchitos, casas abandonadas, el eco del sufrimiento y la lucha que había ocurrido en ese lugar. Había una mística oscura que envolvía el camino y mi instinto me decía que ese día sería diferente. De repente, un estruendo cortó el silencio. Un disparo letal resonó en el aire y una ráfaga de balas se estrelló contra nuestro vehículo. Todo comenzó en cuestión de segundos, pero la adrenalina que comenzó a bombear en mis venas parecía detener el tiempo. ¡Emboscada!, grité, sintiendo que el terror se apoderaba de mis hombres. Instintivamente tomé mi arma, un rifle que había tenido tantas veces en mis manos que se había vuelto una extensión de mí mismo. Las balas zumbaban por encima de nuestras cabezas. En medio del caos, pude ver la imagen de uno de mis soldados, un hombre joven con una familia esperando en casa, caído al suelo. El terror se apoderó de mí. Quería correr hacia él, pero sabía que si lo hacía, también caería. «¡Cubrir fuego!», ordené, mientras mi mente buscaba la estrategia para salir de esa trampa mortal. Las sombras se movían entre los árboles, disparando desde posiciones ocultas. Los ecos de las balas se mezclaban con el estruendo de mis propios latidos. La escena era una locura. Mi unidad estaba atrapada en una danza macabra. Un ballet de muerte donde el escenario era la carretera y los actores eran hombres dispuestos a matar o morir. Los gritos de dolor y odio resonaban a mi alrededor, y un súbito recuerdo se apoderó de mí, la sonrisa de mi hijo, cuando le prometí que regresaría a casa, la promesa que sellaría mi destino. Con un grito avancé hacia un lado, tomando un árbol que me brindara cobertura. Desde ahí podía ver a dos de los delincuentes, uno de ellos un hombre robusto que parecía tener más rabia que razón. El instante se volvió eterno. Mi dedo en el gatillo se sintió como una tormenta dentro de mí. Sin embargo, el entrenamiento me había enseñado que la vida de un soldado no es solo tomar una vida. En medio del horror, hay que pensar con claridad. ¡Fuego!, grité nuevamente, y la intensidad aumentó. Las balas comenzaron a salir de mi rifle, como si mi voluntad fuera un torbellino que desataba la justicia. La bestia del odio se había desatado. A mi alrededor mis hombres luchaban valientemente. Sentí el aliento de la muerte muy cerca, pero la determinación me llenó. Sabía que no podía fallar. No podía permitir que el ruido de la lucha ahogara los susurros de nuestras vidas. Cuando finalmente el silencio se impuso, miré hacia el campo de lucha. Cuerpos yacían esparcidos, tanto de mis enemigos como de mis hombres. El peso de la pérdida me golpeó como un martillo, y aunque habíamos sobrevivido a la emboscada, la victoria se sentía amargamente vacía. Quería gritar, dejar salir el monstruo que había despertado dentro de mí, pero en lugar de eso, respiré profundo. Ese día aprendí que la lucha no tiene héroes, solo hombres que pelean por volver a casa. Fui parte de algo más grande, algo que nos superaba,
y aunque la carretera estaba manchada de líquido vital, mi misión ese día había sido cumplida. Era un día nublado en la sierra, un lugar donde la niebla parecía tener vida propia. Habíamos sido desplegados para realizar una misión de reconocimiento en una zona que, según los informes, estaba plagada de cultos y prácticas ilegales. Nuestro equipo de gafes había sido advertido sobre la posibilidad de esas actividades relacionadas con la brujería, y nuestra tarea era investigar y recopilar información. El equipo estaba compuesto por 5 de nosotros, todos con años de experiencia en el campo. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos un lazo de camaradería que creció a lo largo de las misiones. A medida que nos adentrábamos en la sierra, el ambiente se volvía más denso y opresivo. La vegetación era espesa, y el silencio era interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar a un pequeño poblado, notamos que sus habitantes mostraban un comportamiento extraño. Los rostros eran serios, y las miradas se desviaban cuando intentábamos entablar conversación. Hablamos con un par de lugareños, pero la mayoría de ellos se negaba a darnos información. Uno de ellos, un anciano con una mirada profunda y cansada, nos advirtió que tuviéramos cuidado. No todo es lo que parece en las montañas, dijo con una voz temblorosa. Hay cosas que no comprenden. Esa advertencia me inquietó, pero decidimos seguir adelante. Nos dirigimos hacia el área donde se había reportado rituales extraños. Mientras avanzábamos, la vegetación se volvía más densa y el aire parecía cargarse de una energía inquietante. Era como si el mismo entorno nos estuviera desafiando. Finalmente llegamos a un claro, donde encontramos un altar rudimentario. Era un conjunto de piedras puestas de manera ceremonial, cubiertas de tierra y musgo. A su alrededor había elementos que indicaban que se habían llevado a cabo rituales. Velas derretidas, trozos de tela y lo que parecía ser ceniza de algún tipo de ofrenda. Esto no se ve bien, murmuró uno de mis compañeros, mirando a su alrededor con desconfianza. Decidimos establecer un perímetro y observar desde la misma distancia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a notar movimientos en la sierra. Un grupo de personas, vestidos con túnicas oscuras, aparecieron entre los árboles. Sus rostros estaban cubiertos con capuchas y llevaban consigo objetos que parecían ser herramientas de rituales. Con el corazón latiendo con fuerza, nos ocultamos detrás de un arbusto. Observamos mientras comenzaban a preparar lo que parecía ser un ritual. Encendieron velas alrededor del altar y comenzaron a murmurar en un idioma que no podía entender. La atmósfera se volvía pesada y una sensación de inquietud se apoderó de mí. A medida que el ritual avanzaba, la situación se tornó más extraña. Los cultistas parecían entrar en una especie de trance. Sus movimientos eran fluidos y casi hipnóticos. La combinación de la niebla y las sombras creaba un espectáculo inquietante, y no podía evitar sentir que estábamos presenciando algo que no debíamos. El comandante decidió que debíamos grabar la escena. Sacó su cámara y comenzó a filmar discretamente. Sin embargo, en el momento en que presionó el botón de grabación, uno de los cultistas se volvió hacia nuestra dirección. Sus ojos, visiblemente desorbitados, parecían buscar algo en la oscuridad. «¡Nos han visto!», gritó uno de mis compañeros, y el pánico se apoderó de nosotros. No tuvimos tiempo de reaccionar. Ellos comenzaron a moverse hacia nosotros.
y el comandante ordenó que retrocediéramos. Corrimos tratando de no hacer ruido, pero el sonido de nuestras pisadas resonaba entre los árboles. La niebla parecía espesar y cada sombra se sentía como una amenaza. Mientras nos alejábamos, escuchamos los gritos de los cultistas detrás de nosotros. Habían visto nuestra presencia y no estaban dispuestos a dejarnos escapar. La adrenalina corría por nuestras venas mientras corríamos por la misma sierra, tratando de encontrar un camino de regreso al campamento. Finalmente, llegamos a un sendero que parecía llevarnos hacia la salida. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos no se desvanecía. Podíamos escuchar los murmullos de los cultistas a nuestras espaldas, y el eco de sus voces se mezclaba con el sonido de los árboles meciéndose en el viento. Al llegar al campamento, nos reunimos con el resto del equipo. El comandante nos instó a que mantuviéramos la calma y pudiéramos organizar una estrategia. La misión había tomado un giro inesperado y ahora estábamos en una situación peligrosa. Necesitamos recopilar más información sobre ellos, dijo el comandante. No podemos dejar que esto quede sin respuesta. La idea de regresar a la zona me llenaba de miedo, pero sabía que era nuestra responsabilidad. Esa noche, mientras nos preparábamos, un sentimiento de desasosiego se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto y en las advertencias del anciano del pueblo. Decidimos dividirnos en dos grupos. Un grupo se quedaría en el campamento para establecer un perímetro de seguridad, mientras que el otro grupo, que incluía al comandante y a mí, regresaría a Claro para investigar más a fondo. Con cada paso que dábamos hacia el lugar, la tensión aumentaba. Al llegar, la escena era aún más inquietante. El altar estaba intacto y las velas aún ardían, iluminando el área con una luz tenue y temblorosa. La niebla se había espesado y los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Comenzamos a investigar el lugar buscando cualquier indicio que pudiera ayudarnos a entender qué estaba pasando. En el altar encontramos un libro desgastado cubierto de tierra y cenizas. Al abrirlo, descubrí que contenía rituales y símbolos extraños, junto con descripciones de ofrendas y algunos sacrificios. Esto es más serio de lo que pensábamos, dije, sintiendo una punzada de inquietud. De repente un grito resonó en la distancia, seguido de un silencio inquietante. Nos miramos entre nosotros y el sudor comenzó a caer por mi frente. No sabíamos si ellos estaban cerca o si algo más estaba ocurriendo. El comandante decidió que debíamos retornar al campamento y compartir lo que habíamos encontrado. Mientras nos movíamos, la niebla pareció cobrar vida y los sonidos de la sierra se volvieron cada vez más extraños. Era como si la misma estuviera intentando comunicarse con nosotros, pero no podía comprender su mensaje. Al llegar al campamento, encontramos a los demás reunidos, con expresiones de preocupación en sus rostros. Habían escuchado ruidos extraños durante la noche y había un sentimiento de que algo estaba muy mal. No podemos quedarnos aquí, dijo uno de mis compañeros. Debemos salir de esta zona. El comandante asintió, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grupo de cultistas apareció entre los árboles. Estaba más cerca de lo que habíamos imaginado, y sus miradas eran penetrantes. Habían venido a buscar lo que consideraban su territorio. No se muevan, susurró el comandante. Mantengan la calma. Los cultistas comenzaron a rodearnos, sus rostros ocultos bajo las capuchas. En sus manos llevaban objetos, y el aire se llenó de un olor extraño. Era como si estuvieran invocando algo que no debía ser despertado. ¿Qué quieren?, gritó uno de mis compañeros.
Un cultista dio un paso adelante y su voz resonó en el aire. Han invadido nuestro espacio sagrado. No hay lugar para ustedes aquí. La tensión aumentó y sabía que no podíamos quedarnos quietos. El comandante hizo una señal para que nos preparáramos para el combate. No había vuelta atrás. La situación se tornó caótica. Intentamos defendernos, pero los cultistas eran rápidos y ágiles. Esa batalla se desató y el sonido de los disparos resonaba en la tierra. La niebla se llenó de gritos y la confusión reinó mientras tratábamos de mantenernos unidos. En medio del caos sentí que algo me agarraba del brazo. Era una de las figuras encapuchadas, y en su mano sostenía un objeto afilado. Luché para liberarme, pero su agarre era fuerte, y en un instante sentí el frío del acero en mi piel. ¡No!, grité tratando de zafarme. El comandante se lanzó hacia mí, pero el caos era abrumador. Las sombras se movían a nuestro alrededor y el terror se apoderaba de mí. Esa batalla continuó y la sierra parecía vibrar con la misma energía de lo que estaba sucediendo. Finalmente logramos escapar del círculo de ellos, con el corazón latiendo con fuerza. Corrimos hacia el bosque tratando de encontrar una salida. Al llegar a un claro nos detuvimos para recuperar el aliento. Habíamos perdido a alguno de nuestros hombres y la sensación de derrota era palpable. La brujería que habíamos buscado había cobrado un precio alto y la sierra había reclamado lo que consideraba suyo. Mientras nos retirábamos ese día, sabía que nunca podría olvidar lo que habíamos enfrentado. Esa experiencia nos dejó marcados de manera irreversibles, y el horror de aquella noche permanece con nosotros aún hoy en día. Historias de terror de la internet.